para guiarnos en nuestro caminar y poder entender lo que Dios quiere para cada una de nosotras. Muchísimas gracias a nuestro Padre Divino Creador, que me pone siempre en el camino personas que me iluminan. Y de todas maneras, muy, muy agradecida para todas las compañeras que también ya nos conocemos y seguimos adelante. Que Dios nos dé la fuerza necesaria y el tino necesario también para poder enseñar un poquito de lo mucho que vamos aprendiendo. Nuestro recipiente a veces es muy pequeño, pero el corazón es muy grande y Dios pone las palabras necesarias en el momento oportuno y brotan como si fuera de mucha sabiduría, pero es todo lo aprendido a lo largo del camino. Que Dios te bendiga, Margarita, y te dé mucha energía para seguir adelante. Un abrazo fuerte y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, Estelita. Hermosas palabras, muchísimas gracias. Uno toma la decisión y dice sí a Dios, o espiritualmente antes de venir a este mundo a cumplir una misión, un rol, decimos sí, hay un compromiso espiritual. Yo quiero hacer esto, yo quiero servir, quiero ayudar. Y de esa manera empezamos a ayudarnos primero nosotros mismos. Y yo comienzo a mencionar algo de tus palabras, Estelita. El recipiente es muy chico. Y te digo, puedo yo, perdón. Buenos días, Sandy. Buenos días. Y puedo yo decirles que el recipiente es infinito, pero ¿cómo se hace chico? Cuando nosotros tenemos mucha información de muchas vidas, muchas creencias, muchos conceptos, preconceptos. Hay miedo, resentimientos, ira, en conceptos de enfermedades, conceptos, preconceptos. Entonces, esos pensamientos lo que hay que hacer es empezar a... Perdón, hay que empezar a... Perdón un ratitito, por favor. Un momento. Para que lo veas, a ver. ¿Me permiten un ratitito? Disculpen un ratito. ¿Sí? Gracias. Sí, Margarita. Ella es de Seicho, pero ahora lo hace en su casa. Ella vive en San Bartolo. Sí, muy lejos, pues está trasladado. Yo también ya no voy a Seicho, pues años. Desde que me fracturé la pierna ya no fui, porque yo asistía ahí al Petit Tour. Sí, sino que ya ella también está en su casa enseñando años. Mira, qué bien, ¿no? Sí, y nos da la facilidad. Mira, lo graban, entran en YouTube como Semillitas de Amor. Semillitas de amor. Sí, buscas en YouTube, ahí todos los programas están grabados. Sí, siempre hablan sobre la salud. Eso. Sí, cómo es que podemos mejorarnos. Sí. Semillitas de ¿qué me dices? Semillas de amor. Ahora le pregunto, ahorita que entra le pregunto ya, ¿cómo entras al YouTube? Sí. Si necesitas una clave o así nomás. Si necesitas que me la mande, yo ya la reenvío con Charo. Con cualquiera de los chicos que estén. Sí. Cuando ese sí en YouTube, cualquier momento que estás libre y hay alguien que te conecta, ya puedes entrar. Qué bien. Sí, ya quedan yo, por ejemplo, como te digo, tú, desde junio comencé este mantelito, porque ya tengo 4 manteles que voy a regalar. Esta sí, y por eso esta semana quiero terminar, y ya casi termino lo de Willy, que es una mesa cuadrada, hija, para 8 sillas. Ya me falta la parte central. Y estoy ahí aplicando porque de colores, digo una cosa y ya. Y Mila me da otra esto, y verdaderamente que lo pongo en color verde, le ha dado más vida. Un verde, yo para mí era oscuro, pero a la hora de bordar, hija, le ha dado vida a las flores que ya bien bonito. Entonces digo, una idea, otra idea es mucho mejor. Dos, no, ya es algo así. Que era idea de jóvenes. Sí. Así, o sea, tiene sus horarios, ¿no?
Entra todos los miércoles y los domingos también tenemos a un profesor hombre, pero es de 9 a 10 de la noche. Generalmente no puedo porque ya Charo a las 8 se va a dormir. Y yo me quedo solita viendo hasta las 11:30, 12. A mí también, yo por ejemplo, para mí sería la noche. Sí, pues. Porque como te digo, en mi casa tengo, bueno, yo hago también mis cosas, todo, ¿no? Y, bueno, Pero pero tú entras sola al YouTube, no. no, me dicen, me dijo, mamá, aprietas en YouTube y tú buscas, pero no sé cómo buscar. Ya, pero que te enseñen es por lo que yo no veo. Yo he pagado, yo he estudiado, pero no pudo el profesor, no sabía de iPhone. Todos los celulares podían, menos iPhone. Y fuimos 4 que salimos sin aprender nada. No era yo sola, y eran menores que yo. Y Buenos días, Antonia. Buenos días, Margarita. Buenos días con todas. Buenos días. Disculpen las interrupciones, pero como están haciendo arreglos, les estaban solicitando algo. Así que ahorita empezamos. Mira. Margarita, un ratito antes. Gracias. Sí. Margarita, antes de continuar, ¿cómo se entra al YouTube? ¿Con clave o buscando en YouTube nomás? Buscas YouTube o si no agarras en el mismo, en cómo has entrado tú hoy día, ¿sí? Sí. Hay un link para entrar para la charla presencial. También abajo, dentro de esa información te dice para entrar a YouTube, aplique este link, presione este link. El link, ¿no? Es más fácil, creo, que si lo haces así. ¿Sí? Ya no para mi amiga, porque yo no tampoco estamos las dos. Sí, pero ella como vive en otro sitio, de repente un día están sus hijos, a cualquier hora es el YouTube, pues le estaba explicando. Sí, pero no hay problema porque a la hora que ella desea, tú le dices a tu esposo que por favor le mande la información a ella. Sí, al que porque mi esposo sabe ponerme, pero no sabe enviar nada, solo ha aprendido a poner. A mi hija o a mi hijo también, a él le voy a decir que le envíe. Claro que sí, siempre se puede, siempre hay que buscar algo, ¿no? Una vez nomás lo mando y ya queda ella grabado en su celular o toda la semana. Cada vez, todos los miércoles que mandamos la invitación, abajo el hijito pone, pueden entrar al YouTube presionando este link. No siempre es el mismo. Para el YouTube, presionen este link para entrar. Pero si de repente presionan al momento que terminamos, buenos días, Elcita, buenos días. Buenos días, Sandy, buenos días. Buenos días, Sandy. Buenos días. Buen día con todos. Buenos días. Entonces tú presionas, pero si de repente no lo encuentras, todavía no lo he subido, porque terminando la charla en la noche, recién mi hijita me ayuda a subir al YouTube. No, entonces, pero los anteriores. Todo es así. Ahí está la invitación, tú puedes ver. Yo, por ejemplo, entro y sale todo el contenido de las... ¿Pero cómo entro? ¿Así con YouTube o apretando el link nomás? Apretando el link. Ya. Ya, yo le voy a enviar a ella el número, todo, para que cuando sus hijos también puedan, estén presentes, porque también todos los hijos trabajan, pues los mayores nos quedamos solitos. Solos, pues. Sí, es verdad. Estelita, tú también laboras. No te minimices, te estás minimizando. Todos laboramos. ¿Sabes cómo? Hoy día estás invirtiendo tú tu hora o las 2 horas para nutrir información espiritual que viene de lo más alto. Tú ahora laboras transmitiendo con tu energía, transmitiendo a todo tu grupo familiar. Es más poderoso. Una vez me corrigieron. Yo no he estudiado una carrera, he sido secretaria bilingüe, pero hubiera deseado no sé cuánto, los lamentos, el sentirse minimizado. Entonces me dijeron, ¿por qué hablas así? Si tú estás sembrando, tú no sabes que todas las profesiones vienen de la parte espiritual. La base y la raíz de toda profesión es la parte espiritual. Si alguien tiene una profesión y se nutre, saca de adentro todo lo espiritual, como es ahora que hablan de la corrupción, la parte espiritual está muy enterrada todavía. Entonces, si ese ser que tiene una profesión, un cargo, un rol para cumplir para la humanidad y lo hace con toda la fuerza espiritual, triunfa.
Entonces tú, Estelita, estás haciendo triunfar a toda tu familia, hasta tu esposo, un ratito, aunque sea que se conecte, ya ahí estás trabajando. No, O sea, sí, aprendido, antes no podía. ¿ves? ya ves, todo Y se igual yo voy a aprender. y todo se puede, Estelita, todo, Sí, no hay nada que no se puede. ¿no? Gracias. Ahora sí. Buenos días, Sandy. ¿Cómo estás? Hola tía, soy yo. ¿Mm? ¡Ah! Chachi. Perfecto, perfecto. Ahorita iniciamos, ya hicimos la oración de ingreso, ya hizo Estelita, así que vamos a iniciar un tema muy sorprendente que estuve revisando y es como si me dijera, esto da. Así que les voy a dar con mucho cariño. Si tienen papel, lápiz, pueden copiar algo que de repente les impresione, ¿sí? Les vuelvo a repetir, esta información está dada por psicografías, no hay libros de eso todavía. Carta que le fue dado al medium Chico Javier. Chico Javier dijo, yo ya lo he repetido, pero por si acaso lo repito. Chico Javier dijo, cuando ya su cuerpito estaba muy cansado por los años, por toda la trayectoria que había tenido desde su infancia, mucha necesidad económica, mucha agresividad física, el quedarse solo sin su madrecita que falleció temprano, muchas vicisitudes, todo, pero sin embargo no perdió la humildad. Entonces él dijo, el día, yo ya sé la fecha en que voy a partir del día. La fecha en que parto es cuando todo Brasil esté feliz. Y ese día partió. ¿Y cuál fue ese día? Cuando ganaron la Copa Mundial de Fútbol. Sí, Se cumplió lo que él dijo. Ese día él entrega totalmente su cuerpo, todo. Pero como había hecho mucho don de servicio a través de estas informaciones que daba, él no fue reconocido por mucha gente, fue criticado por gente inclusive que los ayudaba, lo criticaban, lo juzgaban, querían hasta a veces llevarlo a juicio y todo, y él comienza a tener mucha tristeza y mucha desilusión, y empezó a emerger algo en él que era el resentimiento. Ahí es donde comienza a tener contacto con la entidad, que es lo que yo voy a leerles ahora. Entonces, ahí uno se da cuenta, no guardes tristeza, no guardes sentimientos, no guardes ira, no guardes enfermedades, no guardes nada, porque es bien fácil ir a un sitio donde tú sabes que no debes de ir y sin embargo te lleva. Y no nos damos cuenta que estamos siendo nosotros aceptando recomendaciones dual de las sombras, ¿no? Pero aún así, estas sombras también han sido una entidad que ha tenido o quiso no tener amor en la vida y comenzó a llenarse de mucha tiniebla. Así que empiezo, ¿sí? Bien. Grave, grave. Discúlpenme nomás las interrupciones, pero vamos a seguir. El diablo no es como nos dijeron. Dice Chico Javier en su psicografía. Voy a revelarte un secreto que casi nadie conoce. Un relato que no está en los libros más vendidos ni en los documentales sobre Chico durante una conversación íntima en un momento de profundo silencio. Perdón. Y reflexión. Chico había contado algo que pocos tuvieron coraje de repetir. No era una visión común, no era un mensaje dictado por Emmanuel. Ya sabemos y les expliqué que él, antes de fallecer, en los pocos tiempos de fallecer, hizo relatar también una información. Él tenía mucho contacto con un personaje que era Emmanuel.
Y todo el tiempo repetía lo mismo. Emmanuel me dijo en todos sus escritos. Pero antes de fallecer, él dijo, ahora quiero revelar algo. Emmanuel no es Emmanuel, es el espíritu de Juan, el discípulo amado de Dios. Y él también comienza a relatar de que tuvo por conveniente llamarlo así por cualquier cosita que se pueda decir equivocadamente, ¿no? Pero ahora que ya se retira, ahora puede revelar una verdad de esa presencia que lo estaba orientando. Era algo diferente, un encuentro, un momento que nos dejó conmocionados, pero que también lo hizo comprender algo que ni siquiera años de mediunidad habían revelado antes. Él no vio un espíritu iluminado, decía, no escuchó una música celestial. Lo que Chico vio fue al propio diablo, o al menos aquello que muchos llamarían así. Un ser sombrío de presencia pesada, mirada penetrante y palabras que parecían veneno envuelto en miel. El encuentro, según él, no fue para asustarlo, fue para ponerlo a prueba. Y todo comenzó de forma sutil. Como casi siempre, el mal se presenta durante años. Chico, Javier, fue reconocido por su humildad, su luz interior, su devoción silenciosa al bien. Pero incluso las almas más elevadas enfrentan pruebas y, según relatos íntimos, este episodio fue una de las mayores pruebas que jamás vivió. La figura que se presentó no llegó con cuernos ni tridentes, sino con apariencia elegante, palabras dulces y argumentos tan lógicos que rayaban la perfección. Y le dijo, trabajas tanto, Chico, y sufres tanto. ¿Será que vale la pena la tentación? La tentación no estaba escandaloso, sino en pequeñas grietas que se forman en tu mente. Cansado de un hombre, fue allí que Chico entendió el mal. No siempre grita, a veces susurra, y es en ese susurro que el alma es medida. ¿Quieres saber qué sucedió después? Cambiar tu forma de ver el bien y el mal, e incluso de ti mismo. Según él, todo ocurrió en una noche. Estuvo profundamente abatido. Había recibido críticas, calumnias, acusaciones injustas. Sentía el peso de la ingratitud y de la incomprensión. Mientras oraba entre lágrimas, una presencia se hizo sentir, pero no era como la de Emmanuel, ni como la de los espíritus bondadosos que siempre lo envolvía. Aquí me detengo. Acuérdense mucho, si hemos leído toda la bibliografía de los sucesos de Jesús, también a él su mente se volvió así cuando lo dejaron solo. Después de estar todo el tiempo transmitiendo la verdad, los mensajes, la semilla de los mensajes, sin embargo, hubo mucha soledad porque él dijo, ¿por qué, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió hasta que lo más alto lo había dejado, pero era por los dolores del alma, por las grietas que están hablando acá, y en esas grietas comenzamos nosotros a usar nuestra propia personalidad de creencias, conceptos, preconceptos, y de sentirnos pobrecito yo. ¿Por qué me hacen esto si yo soy bueno o buena?
Entonces, ahí es bien rápido. Una persona que se eleva muy espiritualmente es bien rápido para que haga contacto con estas entidades que quieren pasarlo a su grupo. Siempre lo envolvían, era densa, cargada para simplemente pero extrañamente serena. La figura se aproximó sin prisa y habló con él. Dijo que podría acabar con todo aquello que tenía poder, que bastaba con que Chico renunciara a ciertas ideas. Bastaba con aceptar que quizás, solo quizás, el mundo no estaba listo para el bien. Fue ahí que él percibió el verdadero mal. No es aquel que quiere destruir, es el que intenta convencer que no vale la pena continuar. En ese momento, Chico cuenta que su fe fue puesta a prueba como nunca antes. La entidad sabía todo sobre él, sabía de sus dolores más íntimos, sus angustias, sus fragilidades humanas, y usó todo eso con una maestría casi teatral, perdón, una maestría casi teatral. Pero Chico no gritó, no discutió, no expulsó la presencia. Él escuchó con lágrimas en los ojos y manos unidas en plegaria. Él respondió con la única fuerza que jamás cede a la tentación. El amor dijo que prefería sufrir en nombre del bien que triunfar por las manos del mal. Dijo que su misión no era ser comprendido, sino sufrir, y que incluso si incluso el mundo entero se volviera contra él, aún así elegiría la luz. La figura sonrió y desapareció. Años después, Chico habló sobre ese encuentro con pocas palabras, siempre con humildad. Dijo que no era algo para temer, para tener miedo, sino para entender por qué el mal para él era la ausencia del bien, era el vacío, un espacio que se abre cuando dejamos de amar, de perdonar y de confiar. Vuelvo a repetir, porque el mal para él era la ausencia del bien, era el vacío, un espacio que se abre cuando dejamos de amar, de perdonar y de confiar, y que todos nosotros, sin excepción, pasamos por pruebas así. A veces en el silencio de la conciencia, a veces en forma de pensamientos, personas o decisiones difíciles. Él nunca dijo que vio al diablo como un ser real, sino como una personificación de las sombras que viven dentro y fuera de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido vacíos? Yo me acuerdo, un año nuevo cuando recién me separaba, mis hijos hacían sus actividades por año nuevo y yo permanecía en casa, no podía dormir hasta que hubo un momento que me acosté a los pies de mi cama, no podía dormir, hasta que en algún momento de la madrugada me quedé dormida, pero tenía mucha tristeza. Y yo decía, solamente quiero saber, Padre, si tú me amas. Esto ya lo he comentado, ¿no? Quiero saber si tú me amas, Padre mío. Es lo único que quiero saber. Y me quedo profundamente dormida. Cuando en eso, a los pies de la cama, yo podía ver la ventana, pero no la parte de abajo porque estaba en el segundo piso.
cuando en eso a lo lejos me hace despertar un canto. Alguien bajaba de repente de una reunión, pero era una sola voz y era voz de hombre. Entonces comenzaba a bajar y escuchaba más claramente, me despierto bien, no me movía de la cama y escucho: todo en la vida te estaría mimando, estaría cuidando. Sí, la respuesta. Sí, ¿Has escuchado esa canción? sí, Sí, sí. Esa canción inundó totalmente mi alma, mi corazón, y ese vacío se fue. No me permití generar grietas en mi mente, que es lo que ahora estamos viviendo. En ese momento lloré, me conecté con mucha tristeza. Ni siquiera pensé, dime si mis hijos me quieren, si mis padres me quieren, si mis hermanos me quieren. Solamente le pedí: quiero saber si tú me amas, Padre mío. Y escucho esa voz y la letra. ¿Por qué me acordaba de la letra? Porque cada vez que se iba caminando, porque por ahí ya caminaba hasta la pista de la avenida, por Pío XII, donde yo vivía, entonces la voz se acrecentaba más, se levantaba más. El pata andaba como si me estuviera dando una serenata bajo de mi ventana. Ese momento yo he llorado y decía: ¿cuánto me amas, Padre? ¿Cuánto me amas? Y es como un compromiso espiritual: por ti sigo sirviendo, Padre mío. Por ti sigo yo recepcionando. No cobro nada. ¿Qué voy a cobrar si tú me das todo? Entonces, así fue el inicio de todos mis episodios de mi vida, mírenme. Fue un amanecer tan hermoso. Tuve que sacar esa tristeza, ese vacío que yo estaba generando. Hicieron como un puente. Y esto, mire, después de tantos años encuentro esta información. Así sucedió. Y sigo. Vuelvo, porque el mal para él era la ausencia del bien, era el vacío, un espacio que se abre cuando dejamos de amar, de perdonar y de confiar, y que todos nosotros sin excepción pasamos por pruebas así, a veces en el silencio de la conciencia, a veces en forma de pensamientos, personas o decisiones difíciles. Él nunca dijo que vio al diablo como un ser real, sino como una personificación de nuestras sombras que viven dentro y fuera de nosotros. Ya, ¿puedo cerrar tu micro, no, Estelita? Por favor. sí, sí, Gracias. Margarita. Gracias. Gracias. Y aquel día él aprendió que el diablo puede ser vencido cuando elegimos amar. Chico siempre enseñó que el mal es astuto, que no necesita asustar para vencer, solo necesita convencer, y que por detrás de las grandes tragedias del mundo casi siempre existe un pensamiento pequeño que fue aceptado como verdad, un resentimiento guardado, un orgullo que no fue vencido, un deseo de tener la razón en vez de tener paz. Él decía que el mal se aprovecha de esas brechas y que su encuentro con aquella entidad fue la forma que el plano espiritual permitió para que él sintiera en carne propia lo que muchos se enfrentan todos los días, solo que en silencio, porque el mal no aparece en visiones o apariciones, sino también en las tentaciones discretas que surgen cuando estamos cansados, decepcionados o solitarios. Por eso, Chico decía que orar no es apenas un acto de fe, es un escudo invisible que protege el alma
Lo que más impresionaba en este relato era la serenidad con que Chico hablaba sobre el acontecimiento. No había rabia en él, no había miedo o vanidad en sus palabras. Él no se colocaba como un héroe, sino como alguien que tuvo la chance de elegir y eligió servir. Él decía que el mayor engaño que podemos cometer es creer que somos invulnerables al mal, que basta una vida de buenas acciones para estar totalmente protegidos. Pero no es así. Según él, el mal puede tocar hasta los más justos, puede visitar a los más puros y exactamente por eso necesitamos cultivar vigilancia y humildad. El mal no necesita vencer, basta con distraernos y esa distracción muchas veces se disfraza de lógica, de cansancio, de razón. Fue por eso que Chico lloró aquella noche, porque entendió cuán frágiles somos y cuán paciente es Dios con nuestras caídas. Durante esa experiencia, Chico dijo que tuvo una revelación profunda sobre la dualidad de la existencia. Entendió que no somos seres de luz pura ni de oscuridad total. Somos un campo de batalla silenciosa, donde elecciones pequeños determinan caminos eternos. El diablo que él vio, según él, no era un enemigo con un rostro definido, era un espejo de todo lo que podríamos volvernos si dejamos de lado la fe, el perdón, la caridad. Esa visión lo marcó profundamente, no por el susto, sino por la enseñanza. Y él decía que después de aquel encuentro pasó a comprender con más compasión a aquellos que caen, que se equivocan, que se pierden, porque el mal no llega golpeando la puerta, llega como un viejo amigo ofreciendo descanso cuando todo duele. Esa historia fue compartida apenas con personas cercanas en conversaciones reservadas. Chico tenía recelo de que fuera mal interpretado. Al final muchos esperaban de él apenas relatos angelicales, visiones del más allá, mensajes comportadores. Raro este era un mensaje duro, un aviso, un llamado a la vigilancia. Por eso en los evangelios, cuando hacemos la corona de Adviento, nos dicen ser vigilantes, ¿sí? Vigilancia. Él decía que el mundo espiritual es luz, pero también es campo de pruebas, y que nosotros, mientras encarnamos, somos aprendices en un planeta donde el bien aún está en construcción. Por eso es natural que seamos visitados por las dudas, por las sombras, por los desvíos. Lo importante, según él, no es nunca caer, es aprender a levantarse con más fe que antes y entender que cada caída puede ser el inicio de una nueva elección. Acuérdense, todo es elección. La más impactante quizás fue que cuando Chico contó que aquella noche tras la partida de la entidad, él tuvo un sueño. Soñó que caminaban por una carretera oscura, solo, y que a lo lejos vio una pequeña vela encendida. Cuando se aproximó, percibió que era Emmanuel. Ya saben que Emmanuel es el espíritu que lo orienta
en muchos mensajes espirituales muy evolucionado y que Emmanuel era la presencia de Juan, el apóstol más amado de Dios, de Jesús, ¿no? El espíritu no dijo una palabra, apenas lo miró, sonrió con los ojos y asintió con la cabeza. Fue suficiente. Chico despertó llorando, pero en paz. Él entendió que incluso delante de la mayor oscuridad, una única llama de fe puede guiar toda una vida y que ninguna visita de las tinieblas es más poderosa que un corazón que elige amar. Fue por eso que él decidió seguir, continuar y jamás olvidar aquella noche que lo transformó para siempre. Tras ese episodio, Chico pasó a hablar más sobre las visitas invisibles que recibía. Él decía que muchas personas no perciben, pero que la tentación no llega como un terremoto, llega como un cansancio persistente, un desánimo que se arrastra, una voz interior que te convence de abandonar aquello que un día nos dio sentido. Es en esos momentos, decía, el que necesitamos recordar quiénes somos y por qué vinimos a esta vida. Para Chico, todo trabajador de luz será en algún momento confrontado por las sombras. Eso no es castigo, es crecimiento. Es como si el mundo espiritual probara las firmezas de tus raíces y él aprendió aquello aquella noche. Que no basta tener fe en los días buenos, es preciso mantener la fe cuando todo parezca perdido, cuando la presencia de Dios parezca silenciosa y el mal se muestre presente y persuasivo. Una de las enseñanzas poderosas que Chico extrajo de esa vivencia fue sobre la responsabilidad de los médiums y de los espiritualistas. Él decía que cuando más luz un alma carga, más visible ella se vuelve en las esferas invisibles. Y por eso, cuando mayor la ambición, mayor la vigilancia. Según él, no existe luminidad espiritual, existe afinidad. Y cuando dejamos de orar, de estudiar, de practicar la caridad, debilitamos nuestro campo vibratorio y nos volvemos susceptibles. Él no hablaba para asustar, sino para preparar. Chico decía que el mal solo entra cuando encuentra espacio, o sea, grietas, y que cada pensamiento, cada elección, cada palabra puede ser un ladrillo en la construcción de un templo o de una prisión. La decisión es siempre tuya, incluso cuando las fuerzas externas intenten confundirnos. Ese relato sirvió. Chico insistía, quien cae no siempre es débil, a veces solo está cansado. Él decía que muchos de los que se desvían del camino espiritual no lo hacen por maldad, sino por agotamiento, soledad, falta de apoyo, y que muchas veces quien debería extender la mano está ocupado, apuntando con el dedo. El verdadero discípulo de Cristo, decía, es aquel que comprende la lucha del otro y ofrece silencio, acogida y oración. Fue por ese, tras su encuentro con las sombras, Chico se volvió aún más compasivo. Él entendió que el mal puede visitar cualquier corazón y que el amor necesita estar siempre listo
para recibir de vuelta a quien se perdió, porque para Dios nadie está irremediablemente perdido. Un detalle curioso es que Chico, después de ese acontecimiento, pasó a reforzar sus prácticas espirituales. Él intensificó sus momentos de plegaria. Incluso cuando el cansancio era extremo, alternaba vigilancia silenciosa con el trabajo mediúnico y buscaba en cada atención oír más que hablar. Él decía que el mal le había mostrado un espejo y ahora él necesitaba garantizar que su imagen refleja, reflejara luz, no por vanidad, sino por responsabilidad. Para él, la mayor armadura contra el mal era el servicio desinteresado y dijo en una carta que cada vez que entregaba un libro psicografiado, hacía eso como si estuviera apagando un rasgo más de aquella sombra que intentó engañarlo y que el bien incluso hecho en silencio resuena más alto que cualquier grito del mal. Con el pasar de los años, Chico fue discretamente orientando a otros mediums y trabajadores espirituales sobre pruebas semejantes. Nunca daba nombres, fechas o detalles que pudieran generar miedo, pero en sus palabras había siempre... Perdón un ratito, voy a enchufar mi celular. ¿Sí? Enchufado, no vaya a ser que se baje la batería. En un código, una entrelínea, un recordatorio de que el trabajo espiritual no solo es dulzura, es también firmeza, renuncia y coraje. Él decía que el verdadero peligro no era el mal descarnado, sino el que se disfrazaba de buen juicio, el que usaba la razón para desacreditar la fe, el que ofrecía atajos seductores para misiones que exigen paciencia y que a veces la mayor prueba del alma no es resistir al dolor, sino resistir al alivio fácil. El mal ofrece salidas, Dios ofrece evolución y evolución, como Chico bien sabía, nunca es confortable, sino que siempre libera. La manera como Chico lidió con lo ocurrido decía muchas sobre su grandeza espiritual. Él no transformó el episodio en espectáculo, ni lo usó como argumento para vanagloria, porque por el contrario, mantuvo silencio por años. Cuando tocaba el asunto era con extrema simplicidad y siempre para enseñar algo. Dijo cierta vez que los mayores combates no acontecen entre multitudes, sino dentro de la conciencia de cada uno. Que la guerra espiritual más peligrosa es la que nadie ve, aquella librada en lo íntimo tuyo, de tu ser. Cuando tenemos que elegir entre reaccionar con orgullo o callar con humildad, entre desistir del bien o insistir a pesar de los dolores, y que aquella noche él comprendió que el mal no quería destruir su mediunidad, quería apenas hacerlo, desistir de ella por voluntad propia, y eso sería aún más eficaz para Chico. Esa fue una de las elecciones más duras. El mal no impone, seduce, y es por eso que tantos caen percibir, sin percibir. Él decía que hay un tipo de tentación que no duele, que hasta parece justa,
Ya has hecho tanto, ahora descansa, le dice. Deja que otros continúen. Ya no necesitas probar nada. Esas frases, según él, son peligrosas cuando alimentan el ego o debilitan la misión, porque no hay descanso verdadero fuera del amor. Y cuando paramos de servir, algo en nosotros comienza a enfermar. Chico entendió eso en aquel momento y decidió que mientras respiraba serviría incluso con dolores, incluso con lágrimas, porque el servicio al bien no es obligación, es cura, y cada acción con amor, por temor, por menor que parezca, una luz encendida en la oscuridad, el mundo, otro, el mundo, perdón, con amor y temor que parezca luz encendida en la oscuridad del mundo. Otro aspecto profundo del relato es que Chico no describía la entidad esencialmente mala, sino como profundamente perdida. Decía que aquella presencia traía un dolor en la mirada, una ausencia de amor tan grande que se transformaba en veneno, y eso lo hacía reflexionar cuántas almas desencarnadas viven así, alejadas de la luz, no por castigo, sino por elección, por orgullo, por revuelta, por ego herido. Chico decía que esos espíritus muchas veces intentan arrastrarlos no por crueldad, sino por desesperación, porque perdieron la conexión con Dios y creen que si otros también caen, su dolor se volverá más soportable. Y esa comprensión hizo con que Chico incluso delante de aquella figura oscura sintiera compasión. Él no lo temió, él lo perdonó en silencio. Esa experiencia también lo hizo comprender mejor a Cristo. Él decía que Jesús en el desierto enfrentó a algo semejante. La tentación no fue una amenaza, fue una propuesta, y que cada una de las respuestas de Jesús, firmes y amorosas, fueron como espadas de luz contra la oscuridad. Chico veía en eso una enseñanza directa, que resistir al mal no es confrontarlo con odio, sino con verdad y amor, que no se vence la oscuridad gritando con ella, sino encendiendo una luz dentro de sí, y que muchas veces esa luz se enciende en el exacto momento en que decidimos no revivar, no juzgar, no caer. Él decía que el verdadero ejército del bien no carga armas ni palabras afiladas, carga serenidad, firmeza moral y la certeza de que ninguna sombra resiste a la presencia de la luz. Tras ese encuentro, Chico nunca más fue el mismo, no porque quedó con miedo, sino porque quedó más consciente. Comenzó a observar con más atención sus propios pensamientos. Buscaba mantener el corazón limpio, incluso delante de las injusticias. Perdonaba más rápido y juzgaba menos, y se volvía cada vez más un instrumento de amor. Por eso es de que Chico Gabriel le dieron el regalo maravilloso de reencarnar ahora como un ángel. Pero aún así, la densidad a veces de los pensamientos, de todo lo que está cargado
en la atmósfera, pensamientos, sentimientos, acciones de todos los seres humanos. De repente, si él abre una grieta, puede ser un ángel con muchas cosas en dualidad. Y él mismo lo dice. ¿Y qué hace para eso? Él ya tiene una teoría y un concepto, la oración con fe. Dejar de juzgar, dejar de tener resentimiento, porque nosotros atraemos por elección. Hemos elegido al esposo que queremos, hemos elegido los hijos que queremos, hemos elegido el distrito donde vamos a vivir, hemos elegido el país que tenemos. Muchas personas cuando comienzan a hablar muy mal del país, por eso Seicho Noye dice, agradece a tu patria. Elegimos y hablamos tan mal del país. Ayer veía un documental de un muchacho que estaba grabando la India. Y una vez una amiguita me decía, ¿por qué dicen que es sucio, pobre la India cuando no es así, Margarita? Y justo el chico con su cámara pasaba todos los callejones, estaban ahí donde comen y por ahí circula todos los desperdicios que uno bota en forma material, cerca de sus habitaciones, suciedad, monos sucios, un montón de suciedad recorría el chico. Es de la realidad el río donde se bañan y ahí dejan las cenizas, está tan contaminado, la suciedad es en extrema. Entonces, todo eso vemos, ¿no? Alguien, India se conoce mucho por la parte religiosa, espiritual, ¿no? Hacen sus profundas meditaciones, de ahí salió Sakyamuni. Y ver tanta suciedad, tantas mentes que te confunde un poco, ¿no? Pero el detalle, como dice, lo vemos y son elecciones. Cuando sabemos los conceptos, dejamos de jugar, de cuestionar y decir cómo esto, sino simplemente ellos han tomado su elección de vivir en esa tierra, en ese país, de esa manera. Cada uno toma sus elecciones, ¿sí? Él decía que había aprendido aquella noche que el mal no es algo que se vence de una vez, es algo que se elige no alimentar todos los días y que la mayor victoria espiritual es cuando conseguimos decir no a lo que nos quita la paz, incluso si nadie ve, incluso si no recibimos aplausos, porque la verdadera luz no necesita ser reconocida. Ella apenas brilla silenciosa, constante, transformadora. Con el pasar de los años, Chico decía que todos los días pueden ser una tentación o una conexión, que todo depende de la mirada con que despertamos. Él aprendió con aquel encuentro que las verdaderas batallas no tienen hora marcada. Ella surgen en el tráfico, en las palabras de alguien querido, en las frustraciones del trabajo, en el miedo de no ser comprendido. Son en esos momentos que el mal susurra, desiste, reacciona con rabia, le dicen, no necesitas aguantar esto, pero según él es exactamente ahí que el espíritu evoluciona, porque es fácil amar cuando todo está bien. Difícil es mantener el corazón abierto cuando está partido. Y fue allí, en aquella noche de prueba, que Chico descubrió más fuerte de lo que pensaba, no por mérito propio, sino por confiar en algo mayor que él. Tras el episodio, Chico también pasó a valorar aún más el silencio. Él decía que muchas veces buscamos respuestas en libros, palestras, mensajes, pero que hay respuesta que solo el silencio revela. Fue el silencio que él enfrentó a aquella presencia sombría, fue el silencio que oyó las trampas disfrazadas de consejos, y fue en el silencio del alma que decidió no ceder,
Él decía que el silencio es el lenguaje de la conciencia y que cuando el mal intenta confundirnos, es el silencio de la fe que nos relinea. Chico pasó a reconocer, dar el reconocimiento espiritual como forma de fortalecer el campo energético. Quédate en silencio con Dios al menos algunos minutos por día, decía él, y comenzarás a percibir cuando la voz del mal intente imitarlo. De la razón, esa enseñanza ganó aún más fuerza cuando él explicó, no necesita que concordemos con él solo a veces, que callemos la voz del bien dentro de nosotros. Por eso cada elección tiene un peso espiritual inmenso. Cuando Chico ofrecía un vaso de agua, un pañuelo, una sonrisa, él hacía aquello con la conciencia de quien estaba desafiando las fuerzas de la oscuridad, porque el bien verdadero, decía él, es su versión para el mal, es como una luz encendida en un sótano oscuro. Y cada gesto nuestro, incluso pequeño, puede ser ese haz de luz. Él no romantizaba el sufrimiento, sino decía que hay dolores que purifican y hay tentaciones que enseñan y que el encuentro con el mal fue una lección que él jamás desearía repetir, pero por lo cual era grato porque por ahí él entendió el valor real del bien que cultivaba. Otra lección que Chico retiró de esa vivencia fue sobre el peligro de la autocompasión. Él decía que el mal desea sentirnos víctimas de la vida, como si todo conspirara sobre nosotros. Es en ese terreno de las ideas desistimiento germinan cuando tu mente se entrega a la idea de que nada adelante, de que nadie valora, de que todo ese esfuerzo tuyo es en vano. El mal sonríe porque encontró espacio, encontró grieta en ti. Chico decía que toda vez que sentía eso aproximándose, él recordaba esa noche de la y entonces él reaccionaba con una plegaria, no pedía fuerzas, ofrecía servicio. Señor, ¿qué puedo hacer para ti hoy? Esa era su respuesta y con eso el mal no encontraba abrigo en su corazón. Esa actitud de ofrecer amor en vez de esconderse en el dolor transformó a Chico en un símbolo universal de luz, pero pocos sabían que esa luz fue moldeada en momentos de profunda oscuridad. La mayoría conocía a Chico sonriente, generoso, acogedor, pero por detrás de ese semblante había un espíritu que eligió todos los días no ceder al cansancio, a la duda, al miedo, que eligió creer en el bien incluso cuando todo parecía oscuro. Y es eso que torna ese relato tan poderoso. Él nos muestra que el verdadero enfrentamiento del mal no es hecho por ángeles intocables, es hecho por personas comunes en silencio, con coraje, humildad y fe, y que quizás lo que el mal más teme sea exactamente eso, un corazón que no desiste de amar. Para Chico, el mal no era un personaje a ser temido,
sino una ausencia a ser llenado. Él decía que donde falta amor, brota oscuridad. Donde falta comprensión, nace el resentimiento, y donde falta Dios, se instala la desesperación. Por eso él no trataba a la entidad que lo visitó como enemigo, sino como alguien distante de la luz, necesitando reencontrar el camino. Esa mirada compasiva es lo que tornaba al chico diferente. Él no veía el mundo en blanco y negro, en buenas y malas, veía almas en diferentes estados de la jornada, y eso le daba una paciencia casi infinita con los errores de los otros, porque él había enfrentado en lo íntimo la misma lucha y sabía cuán difícil es resistir cuando todo parece empujar en la dirección opuesta. Fue esa empatía que transformó su mediunidad en misión. Otro punto que chicos siempre reforzaban, que el mal necesita de platea. Él se alimenta de la tensión, de la reacción, del escándalo. Por eso Chico eligió el silencio como escudo, y él trabaja como espada. Continuó psicografiando, atendiendo, consolando, no paró ni siquiera cuando el cuerpo flaqueó. Él entendía que cada nueva página escrita era una forma de recordarle al mundo que el bien resiste, incluso cuando todo parece perdido. Dijo que el mal no soporta el anonimato ni la perseverancia, que su mayor victoria, perdón, sí, allá. Ok, aprovecho. Que el mal no soporta el anonimato de la perseverancia, que su mayor victoria sería hacer al trabajador abandonar su tarea no por miedo, sino por cansancio. Y es por eso que él siempre pedía continuar, incluso si duele, incluso si nadie ve, porque Dios siempre ve. Y esa certeza, según él, era lo que mantenía de pie. Chico también decía que necesitamos prestar atención en nuestros pensamientos más silenciosos. Son ellos los que revelan dónde estamos espiritualmente. El mal raramente se muestra en gestos brutales. Él aparece en formas suaves, en el juzgamiento apresurado, en el deseo de venganza, en la irritación sin motivo, pequeñas sombras que se instalan y cuando no son iluminadas crecen. Chico aprendió aquella noche que no se trató de luchar contra el mal con gritos o debates, sino de elegir conscientemente, cultivar el bien, una elección por vez, un pensamiento por vez, una actitud por vez, y que esa disciplina interior tan discreta es lo que construye la verdadera fortaleza espiritual, no la que impone, sino la que sustenta, no la que brilla por fuera, sino la que alcanza la que calienta por dentro. Ese encuentro también lo ayudó mejor, lo ayudó mejor el sufrimiento humano. Él decía que muchas veces el mal actúa cuando estamos quebrados por dentro, que por detrás de la rabia está el dolor, por detrás de la violencia está el miedo, y por detrás de la desesperación está la ausencia de fe, y que conseguimos mirar más allá del comportamiento y divisar el dolor del alma. Nuestra compasión crece. Fue por eso que Chico se volvió
aún más acogedor después de la oscuridad. Él veía al otro como alguien en proceso y nunca como un caso perdido. Creía en la redención de todos, porque si él propio en un momento de flaqueza pudo casi ser vencido, pero eligió la luz. Entonces cualquiera puede. Esa creencia inquebrantable en el poder del amor era su mayor fuerza y también su mayor protección. Por fin, Chico decía que aquel encuentro no fue una maldición, sino una oportunidad, una chance de probarse a sí mismo que su fe no era apenas teoría, era práctica, que lo que él predicaba en los libros y en los mensajes era verdadero en la soledad de las madrugadas, en los momentos en que nadie más veía. Esa coherencia entre palabra y acción fue lo que tornó tan respetado hasta por quien no comparte la fe espírita, porque Chico no hablaba de Dios, él vivía como si Dios estuviera allí a cada instante, y cuando contó esta historia quiso decir, no me glorio de eso, no me glorio de eso, yo casi caí, pero fui salvado por un hilo de fe, y hoy más que nunca, yo sé que ese hilo es suficiente si lo sujetas firme. Chico aprendió aquella noche que el mal no nos visita apenas para derrumbarnos, sino que para mostrarnos donde aún somos frágiles. Él decía que las sombras revelan nuestras grietas, que cuando identificados con humildad, esas grietas pueden ser transformadas en ventanas para la luz. Ese fue el impacto más duradero de la experiencia. Ella la hizo mirar hacia adentro de sí con más verdad e identificar donde aún guardaba rencores, donde el orgullo se escondía, donde la vanidad susurraba y fue limpiando, curando, puliendo día tras día, no con prisa, sino con constancia, porque Chico sabía que el mayor campo de batalla espiritual no era afuera, era dentro de él, y que cada victoria íntima tenía el poder de alejar legiones de sombras externas. Era así que él luchaba en silencio en la intimidad de la conciencia. Ese encuentro también reforzó en Chico lo importante de la vigilancia a la vanidad. Él decía que el mal puede disfrazarse hasta de elogio, que hay espíritus sombríos que se presentan como benefactores, que llenan al medium de palabras dulces, inflando su ego hasta que él pierda el foco de la misión. Por eso, tras el episodio, Chico redobló su cuidado con cualquier tipo de exaltación, recursaba homenajes, desviaba elogios, atribuía todo a Dios, porque sabía que el orgullo es una invitación silenciosa a las tinieblas. Él decía que cuanto más alguien es elogiado por hacer el bien, más necesita orar, porque es exactamente ahí que el mal intenta entrar en la zona de confort del alma, y que el verdadero servidor de Cristo es aquel que incluso reconocido permanece pequeño por dentro. Al relatar esa experiencia a un amigo íntimo, Chico dijo una frase que quedó grabada: yo no vencí al mal aquella noche, yo apenas elegí no caminar con él. Esa humildad era la base de su fuerza. Él no se colocaba como ejemplo, sino como aprendiz, y eso tornaba su habla aún más verdadero. Él decía que muchas veces esperamos vencer las tinieblas de una vez por todas,
cuando en verdad ellas necesitan ser vencidas todos los días en cada elección, en cada gesto, en cada silencio, y que el mal es insistente, pero el bien es persistente, que el mal grita, pero el bien resuena, y que cuando decidimos por la luz, aunque sea por un hilo, estamos diciendo al universo entero, yo aún creo, y eso por sí solo ya es una oración poderosa. Después de aquel acontecimiento, Chico pasó a percibir con más claridad los ataques sutiles que recibía. Dijo que por diversas veces entidades desencarnadas intentaron aproximarse con discursos seductores, intentando convencerlo de que estaba cansado, de que su misión podría esperar, pero él, ahora más atento, conseguía identificar el patrón, y bastaba un pensamiento de Jesús, una plegaria simple para disipar aquello. Él decía que el nombre de Cristo es como una luz que corta cualquier niebla, que incluso que no sepamos orar, basta recordar a Jesús con sinceridad para que algo cambie dentro de ti y fuera de ti. Esa confianza profunda era su ancla, y él enseñaba con dulzura, no como doctrina, sino como experiencia vivida, como quien pasó por la oscuridad y descubrió la fe encendida. Nunca se apaga. Ese episodio también despertó en Chico una compasión aún mayor por las personas que viven inmersas por conflictos interiores. Él pasó a divisar con más ternura a los que viven en la duda, los que oscilan, los que tropiezan. Decía que todos nosotros en algún momento viviremos la voz del mal, y que esa voz no define quién eres, sino lo que haces con ella. Que resistir a la tentación no te torna santo, sino que te hace recordar que estás en evolución, y que caer no es vergüenza desde que no dejes de intentar nuevamente. Chico repetía siempre, Dios no se escandaliza con tus caídas, Él se conmueve con tu voluntad de levantarte, y esa certeza era lo que más deseaba transmitir, que la luz estaba siempre dispuesta a acogerte de vuelta. El relato de Chico sobre ese encuentro jamás fue usado como arma de miedo, sino como una llave de entendimiento. Él decía que el mal no está al acecho como un monstruo, o si no presente en las elecciones mal resueltas, es en los resentimientos guardados, en los rencores que se acumulan con el tiempo, y que todos nosotros sin excepción tenemos un lado que necesita de cura. No hay vergüenza en reconocer eso. La vergüenza, según él, es fingir que ya eres luz total cuando aún estás en construcción. Por eso su habla era siempre acogedora, incluso firme. Él nos recordaba que la evolución espiritual es hecha de pasos pequeños, sinceros y continuos, y que cuando tropezamos no necesitamos culparnos, necesitamos mirar hacia el cielo y seguir, porque el mal solo vence cuando paramos de intentar. Chico también alertaba sobre las distracciones del mundo moderno. Ya en aquella época percibía cómo las personas estaban cada vez más dispersas, viviendo con prisa, olvidándose de sí mismos. Decía que eso era terreno fértil para el mal sutil, que la ausencia de reflexión
El exceso de estímulo y la prisa en juzgar eran síntomas de un alma desconectada de su esencia. Según él, cuando pierdes el hábito del silencio, de la oración y del autoconocimiento, quedas vulnerable. Por eso recomendaba que incluso en los días ajetreados sacáramos sacáramos al menos un instante para respirar con conciencia y recordar a Dios, porque a veces es en ese pequeño intervalo que somos protegidos de un gran error y que muchas caídas podrían ser evitadas si antes de actuar oráramos con el corazón, aunque sea por un segundo. Eso, ese consejo era fruto directo de aquella noche. Chico decía que no fue su inteligencia lo que lo salvó, ni su experiencia mediúnica. Fue la oración, una oración simple pero verdadera, una una entrega total a la voluntad de Dios, y es por eso que él insistía tanto en la oración como práctica diaria, no como obligación, sino como escudo. No sé orar bonito, decían algunos, y él respondía, Dios entiende el corazón, no las palabras. Esa simplicidad hacía con que hasta los más escépticos pararan para oírlo, porque Chico no hablaba sobre el cielo como dogmas, hablaba con la mirada de quien ya habían andado por los lugares sombríos y vuelto con más luz. Él no hablaba para impresionar, hablaba para servir, y cada historia que contaba era como una linterna en la oscuridad interior de quien lo escuchaba. Lo más conmovedor en su trayectoria es que incluso después de todo lo que vivió, Chico nunca se consideraba especial. Decía que era apenas un siervo con muchas limitaciones, que se equivocaba, que dudaba, que sentía miedo, pero que a pesar de todo eso elegía continuar. Y esa elección diaria era lo que tornaba su vida un verdadero evangelio vivo. Él decía que el mal no necesita de monstruos para existir, basta con que los buenos desistan. Por eso, insistir tanto en la persistencia, que incluso si todo parece salir mal, incluso si nadie apoya, incluso si el dolor es intenso, aún así vale la pena continuar, porque el bien verdadero no se mide por los resultados, sino por la intención con que es hecho, y que Dios ve esa intención, incluso cuando el mundo entero cierra los ojos. Esa fe discreta pero inquebrantable era lo que más inspiraba a quien convivía con él, y es por eso que incluso tras su partida, sus palabras continúan resonando. El encuentro con el diablo no es una historia sobre el miedo, es una historia sobre coraje, sobre resistencia, sobre la elección silenciosa por el amor, incluso cuando el corazón está cansado. Chico quería que supiéramos que todos somos capaces de resistir, que la luz y cargamos puede parecer pequeño, pero es suficiente para alejar cualquier sombra, y que si un hombre simple como él pudo enfrentar la oscuridad con fe, cualquiera de nosotros también puede. Basta creer y sujetar firme ese hilo invisible que te une a Dios, incluso que parezca frágil. Él nunca se rompe. En los últimos años de vida, Chico fue preguntado algunas veces sobre aquel episodio. Él apenas sonreía con humildad y decía, fue una noche de aprendizaje. Nunca hizo cuestión de convencer a nadie de la veracidad de la experiencia vivida. Decía que no importaba si creían o no, sino lo que hacían con el mensaje, y el mensaje era claro.
Todos nosotros enfrentamos pruebas, todos nosotros un día seremos probados en nuestras convicciones más profundas y no será delante de reflectores, sino en lo oscuro del alma, cuando nadie esté viendo. Es en ese momento cuando mostraremos la verdad de nuestro espíritu. Chico decía que Dios no era, decía que Dios no espera perfección de ti, espera sinceridad y que incluso delante de la duda, el corazón sincero siempre encontrará un camino de vuelta a la luz. Esta historia también nos recuerda que los mayores encuentros espirituales no siempre son con ángeles maestros, a veces son con nuestros propios fantasmas, con las partes que intentamos esconder, con las voces que insisten en alejarnos de nosotros mismos. Y es en esos encuentros que tenemos que elegir de nuevo. Chico eligió y su elección continúa resonando a través de sus obras, de sus ejemplos, de sus lágrimas silenciosas. Coraje no es ausencia de miedo, es actuar. Así que esa es la transmisión de que el mal no es lo que cree, ¿sí? Entonces, ¿qué les ha parecido? Yo también, cuando comencé a relajar, a aprender a relajar a las personas y comencé a servir y lo hacía con tanto desprendimiento, no descuidando la labor de madre de familia, del hogar, pero lo único que deseaba en mi vida, en mi corazón, era que las personas dejen de sufrir. Y comencé a relajar y relajar, pero también tuve una experiencia de una caída de una teja del techo donde vivía en el chalecito y también en un sueño. Claramente yo sentía que no era un sueño porque sentí presencia que me quería maltratar, pero él era un ser obeso, ni siquiera le vi la cara, era joven, pero se tiró a quererme maltratar. Entonces yo en mi sueño, mi pesadilla, que lo sentía, pero claro, claro, yo estaba haciendo fuerza, decía, y mi voz quería decirle, y logré traspasar la barrera del sonido de mi voz y decía, yo soy hija de Dios, soy hija de Dios. Y en eso sale, y me despierto, sale esa presencia que estaba encima. Entonces, ese tiempo que relajaba, yo consulté por qué se había caído esa teja, si no estaba por caerse, por qué había tenido esta pesadilla seguida. Y me dijeron que alguien de los que venían con grietas y ingresaban con espíritu y el espíritu era de una mujer gruesa. Entonces, sí, no le gustaba lo que yo hablaba sobre estas bondades maravillosas del despertar de la imagen verdadera del amor. No le gustaba. ¿Por qué? Porque nunca había recibido amor. No sabía lo que era el amor. Estaba muy encubierto el amor, ese implante que Dios le había dado en el momento de la creación. No le estimularon el amor. ¿Cómo habrá vivido? Entonces yo decía, como tengo mis hijos, ¿cómo puedo yo cuidar la casa? Y me dijeron, levántate a primera hora de la mañana y pon en la puerta principal una vela encendida, una vela blanca, incienso. Pones un poco de sal y comenzar con tu mano a orar la bendición del hogar. Bendice la casa. Entonces lo hice porque yo decía, yo consulto para hacerlo rápido, no dejarlo. Y al hacer eso yo tengo resultados, ¿no? Entonces comencé a hacer eso a primera hora y después pasa el tiempo y es como si tú pusieras un sellado invisible. Y cuando en eso yo, en una de las terapias, consulté si había venido y me dijeron que sí, quería volver a entrar, pero no pude entrar porque había un símbolo. Igual sucede con las iglesias.
hay muchas almas que están alrededor y no pueden entrar porque hay símbolos de santos, cruces, agua bendita. Tienen que pedir permiso para ingresar. Entonces, con el correr del tiempo de las prácticas que hacía, yo comienzo a abrir mi entendimiento de lo que sucede. Todos venimos de Dios. Y había encuentros que me quedaba hasta la madrugada con una amiguita que trabajamos y venían, ella traía muchas presencias, pero muy oscuras, que habían quedado varadas, hasta el año apuntaba yo, y venían con olores. Se sentían muchos olores en mi casa porque tenía una mampara ahí y se sentía olor a pescado, que estaban friendo pescado a las 2 de la mañana, 3 de la madrugada, pero se sentía pescado frito pero podrido, o a veces a huevo podrido. Entonces yo decía, ya con el conocimiento de estas bondades de los estudios, yo sabía que entraba presencia, pero yo siempre ponía mi sal, mi protección, mis velitas, pero al mismo tiempo nos conectábamos con esas entidades que entraban, esos seres, y una vez una voz decía, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Y yo, bendito sea, Diosito me dio el control de mis miedos y comienzo yo muy respetuosamente a decirle, por favor, escúchame, voy a transmitirte una información, te agradecería que me escuches. ¿Qué quiere para qué? Tú lo vas a ver y te vas a sentir con mucha paz. Permíteme, por favor, con mucho respeto. Y comenzaba, agarraba la sutra y abría en la página porque sabía que la página era lo que él necesitaba, el contenido de esa página necesitaba él ingresarlo a su recipiente mental, a su alma que tenía y estaba como encapsulado en esa era, en ese tiempo y no se había integrado la luz porque creía que todavía seguía vivo. Entonces comienzo a recitarle y en una de ellas decía el contenido, tú eres diamantino, iluminado, eterno, tú eres hijo de Dios sagrado. Y esa voz decía, diamantino, nadie me dijo eso, pero ya se había calmado la voz. Nadie me dijo, sí, eres un ser diamantino, tú no vienes de la procreación de tu padre y tu madre, tú vienes de una creación espiritual de Dios y te dieron a tus padres para que ellos te cuiden, para que ellos te formen, pero de repente a ellos les faltaba más información y no lo pudieron hacer bien, pero ahora te lo digo, para que tú sueltes y perdones. Y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y en eso su voz totalmente lo cambió y él pudo seguir su tránsito. Le digo, sigue la luz, mira en esa luz, si no me crees, mire esa luz. Ahí vas a saber toda la verdad y te van a recibir con mucho amor. Esa luz solamente tiene amor para darte, brindarte. Confía en lo que te digo, por favor. Y así lo seguíamos hasta que me dijeron, ya está en la luz. Y se sentía el recibimiento, ¿no? Y ahí entendía, ¿por qué esperar tantos años para despertar? En un segundo, la presencia de la divinidad de Dios, de sus ángeles, lo envuelven de luz. Me acuerdo que escuché una canalización de Diego Berti y él escuchaba porque tenía muchas grietas de engramas, muchos engramas guardados. Él en otras vidas había sido príncipe y también en otras vidas había tenido conexión con Jaime Bailey. Y él se culpaba de muchas cosas. Entonces, él en esta vida le toca vivir, tenía de todo, pero llega un momento en que esas grietas comienzan a hacerle recordar vivencias, episodios, y escucha voces, como estas ondas. Escucha voces que tenía que iba a estar más tranquilo si él dejaba de existir. Y en el camino de tirarse, él comienza su conciencia a abrirse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya no lo podía retroceder. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y se culpaba mucho. Y cuando se culpaba, vienen muchos seres, muchos ángeles a cuidarlo, a protegerlo.
como si él estuviera envuelto totalmente en ese cuidado, en esa protección para que no más. Y ahí es donde viene lo que Seisho Noye nos enseña. Muchas oraciones a través de lecturas de sutra, para que su mente y su conciencia comience a despertar, que ya no necesita evolucionar a través de cortar su vida. Así que yo ahorita me silencio para también escuchar todas sus experiencias, si les ha parecido, vuelvan a leer. Si tienen alguna opinión, ustedes saben que tu opinión ayuda mucho a todo el grupo, ¿no? Así que nos nutrimos a través de cada experiencia de ustedes. Así que me dejan tomar agüita y las escucho con todo mi corazón. Recuerden mucho que ya nos están faltando pocos miércoles para clausurar. Recuerden mucho que la clausura yo lo hago con una ceremonia de luz. Compren, empiecen a comprar su velón. Un velón es esas velas grandes. Entonces comiencen a imprimir en forma vertical. Esta es la vela. Agarren un plumón y comiencen a escribir de arriba para abajo. Y comiencen a escribir todo lo que ustedes desean conseguir en este año. La Virgen María decía su conexión con ella es la vela roja del amor. Y es más fuerte si uno imprime su deseo en el velón, porque se conecta con los 5 elementos: el aire, el viento, el fuego, la tierra, que es la parafina, ¿no? Así que les estoy empezando a dar un alcance ya para que se vayan preparando. Así que traten de conectarse más porque ya son pocos miércoles que nos esperan, ¿sí? Ahora sí, las escucho, abran su micro, ¿qué les parece? Margarita, Gracias, esto ha sido muy directo, ha sido bonito, ¿no? Cosas que a veces, bueno, siempre nos pasan, ¿no? Con el tiempo, mira, ahí cuando tú, bueno, hiciste el comentario cuando tú querías saber, ¿no? Si, bueno, te amaba Dios, si te quería, te dio una señal, ¿no es cierto? Y esos días que yo no sabía nada de Cristian, ya hacía 4, ya se iba para el 5.º día, que yo no sabía nada de él, Dios mío, bueno, ya el primer día pasa, el segundo, el tercero, ya como el tercero, cuarto día, ya como que ya me preocupaba más, y decía, yo me voy a Chimbote, no saben nada de mi hijo, Dios mío, y la mente es tan frágil, ¿no? Que uno lo primero que piensa es lo peor. No, al 5.º día, ay, Dios mío, bueno, me levanté, hice mis cosas, llevé a Cristina al colegio, ya regresé a la casa y me puse de rodillas y empecé a orar. Margarita lloraba, Dios mío, decía entre mí, dame una señal, por Dios, decía, para saber algo de mi hijo, quiero saber algo. Y bueno, y como te digo, lloré así con sentimiento y Dios mío, bueno, terminé de orar y ya, bueno, ese día se me hacía tan eterno y en la noche, a las 8 de la noche, me llama Cristian. No, y ahí me dijo pues que estaba sin celular, que se le había caído al agua. Yo le decía, hijo, pero no me hagas esto, y como se había ido con unos amigos para Piura, no había cómo avisarme. Y como tú dices, Margarita, no, cuando uno pide así de corazón en la oración, sí se presenta, te responde, Margarita. Tienes esa respuesta que tú estás buscando, ¿no? Y ahora, como te digo, a veces, bueno, yo ahí estoy todavía que caigo, no, pero me levanto, pero en esas caídas de esos errores a veces que yo misma me doy cuenta, ¿no? Que estoy fallando, estoy yendo un poquito mal, pero digo, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y yo sé de esto y como te digo, Margarita, estoy aprendiendo. Y eso gracias a ti también. estás evolucionando, ¿no, Antonia? Gracias. Las Sí, caídas son para evolucionar, pero con más compasión, más comprensión, más fe. así es. Una vez dijeron, el amor es lo más importante, dijeron, el Ujú. mensaje.
Jesús vino a darnos el mensaje. Y el Así mensaje es. es, ellos son hijos de Dios. Cuando yo lo aprendí, cuando a veces demoraban mis hijos en comunicarse, yo nada, celular, y yo comienzo a soltar rapidito, le digo, ¿qué me pasa a mí? Me autoeduco. Pero si son tus hijos, Padre mío, ¿quién mejor para cuidar que tú? Perdóname, Dios, perdóname. Bien, rapidito para eso. Sí, Margarita, y me disculpan porque me estoy yendo a recoger a Cristina y gracias, Sí, gracias. gracias a Margarita, ti por por tu tu testimonio, enseñanza. Antonio. Gracias. Me Uy, despido, cariño para todos, besote para esa linda. Adiós, Margarita. bendiciones. Gracias, Antonia. Chao. ¿Alguien más desea dar ese aporte? ¿Pueden abrir su micro, por favor? Señora Verguita, ¿cómo está? Bendiciones, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, señora Verguita, muchísimas gracias acá con las clases, continuando los miércoles, ¿no? Ahí aprendiendo cada vez más, concientizando, la verdad que sí, está muy bonito hoy día nuestra lectura. Qué bonito esa parte de cómo el cuerpo se agrieta cuando uno le da el poder a la ignorancia, a la ira, a los resentimientos. Y a veces automáticamente como grabación, pues en tu mente está ahí, ¿no? Pero qué bonito también el tomar conciencia y empezar más a activar pues el amor, la paz, la armonía. Y como dicen también, ir de frente al espíritu, que somos hijos de Dios, que el resto también como que es una ilusión, que a veces de nosotros mismos nace el proyectar el mal, ¿no? El maldecir o los malos pensamientos. Pero también no es malo, creo, sino nos está ayudando, nos ayuda como para poder alinearnos de repente un poco más. Entonces sí, ha estado muy bonita, señora Marguita, que de verdad que los mensajes espirituales son muy nutritivos y maravillosos para todos. Creo que es la mejor ayuda y la mejor arma para poder ayudar también a la comunidad, a nuestros hermanos, que en realidad, bueno, todos somos uno solo. Y qué bonito, señora Marguita. Me ha encantado la lectura, como siempre, ha estado al alcance de mi comprensión, que cada vez más me nutro, y la verdad que eso es una vitamina para mi alma, y que se multipliquen más personitas y que nosotros mismos con nuestra esencia, con nuestra manera de ser, poniendo en práctica y cada vez, como dice, más consciente y podamos emanar esa energía, ese amor, esa presencia de Dios en todos. Así que muchísimas gracias, señora Marguita. Sí, ahorita tomé bastante atención cuando a veces inconscientemente, ¿no? A veces nosotros mismos vamos agrietando nuestro cuerpo, pero es como dice, es decisión y conciencia. Entonces, y sí, y justo nos ayuda bastante a tomar más conciencia de nuestros pensamientos, de la relajación, de la paz, y lo bonito que todo está dentro de nosotros, o sea, dentro de nosotros está como los botoncitos, a ver qué botoncitos voy a prender. Entonces, y no tenemos que pedir permiso, no tenemos que comprarlo, la alegría, la risa, el amor. Y qué bonito Dios, qué sabio que a todos, cada uno de nosotros ya nos los ha puesto adentro. Sí, Solo hay que activarlo. es Muchas hermoso. gracias, señora Marguita. Gracias a ti por las expresiones, por el análisis que haces, Celi, ¿no? El detalle es, como dice Chico Javier, aprendió mucho a acrecentar más la humildad, ¿no? Y retirar el ego, que a veces es lo que uno tiene que ir laborando, trabajando, ¿no? Porque a veces uno, para no ser más herido, comienza a poner el orgullo, el ego. Pero nadie nos quiere si es que no creemos en eso, ¿no? Así que gracias, Celi. Estamos evolucionando. ¿Alguien más? Hola, Chelin, Mary, Elsie. Hola Margarita. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció, amiguita?
Muchas gracias, estuvo muy bonita la lectura. Estoy aprendiendo a evolucionar con la humildad. Creo que ahora puedo reconocer más fácil que estoy haciendo mal y como a partir de eso tratar de evitarlo. No he estado conectándome, pero sí he estado viendo en YouTube las publicaciones de los videos anteriores. Y lo que tú has mencionado es muy cierto. Se aplica para mi vida, para todo ello, ¿no? A veces creemos que lo sabemos mucho o que el haber leído otras cosas, qué sé yo, en la carrera ya es la certeza, pero no es así. Estoy aprendiendo que hay un mundo más amplio, más divino, más bonito, que es el vivir en la fe. Y de verdad, gracias por contribuir a eso, amiga. Es vivir en paz, ¿no, Cheli? Porque tenemos muchas creencias, mucha dualidad dentro entre el bien y el mal. Este es feo, este es bonito, este es malo, este es bueno, este es carente y este es millonario, pero a costa de qué, ¿no? Del dolor, de resentirse. A veces nos pasa, ¿no? Eso en una disolución conyugal, ¿qué hacemos? Generamos odio, rechazo, resentimiento. Y uno dice, pues no, ya se va afuera o ya murió, pero guardamos todavía esas emociones y ahí nomás agrietamos todo. Y estamos trabajando para la medicina, estamos trabajando para seguir terapias y terapias y no lo liberamos. Y acá dice, a veces hacemos una labor o cuidar a alguien y después nos cansamos, nos irritamos, ¿no? Y se forman grietas porque estamos cansados, ¿no? Estamos cansados y seguimos hablando del cansancio, de la situación. Y tenemos la solución dentro de nosotros. Y la solución es, todo viene no por maldad, sino para aprendizaje, para evolucionar y para ser, porque una persona que actúa de esa manera, a veces hay que tener más compasión, ¿no? Más, como dice Chico Javier, ¿no? Entender más por qué estas sombras se ponen así, que no han recibido amor, ¿no? Yo les di el caso muy directo, ¿no? De esa lucha que hicieron conmigo, porque no le gustaba lo que yo hablaba, pero porque también me dijeron, porque no recibía amor, no le hablaron del amor, y lo tenía dentro. Y así nos comportamos. A veces nosotros por venganza devolvemos lo mismo, por eso te hablan del espejo, ¿no? Así que qué bueno, Cheli. Todo va a ir evolucionando, lo que hemos sido, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se van a ir diluyendo cuando uno reconozca. Pero si estas informaciones no son escuchadas, uno no va a analizar lo que está guardando su episodio de su vida y piensa que es cruel. Y estas fechas, ¿cómo es posible? Todas estas cosas hasta que comprendemos, ¿no? Diosito es el que manda toda esta información a través de este maravilloso ser llamado Chico Javier, que tenía un rol para cumplir acá. Dentro de todas sus vicisitudes, de su vida, desde infancia, ¿cómo queda parado con el amor hacia el prójimo, ¿no? Y eso es lo más hermoso. Si uno puede, ¿por qué nosotros no? ¿Cierto? Así que gracias, Shelly, gracias. Nelly, Gracias, amiga. Es un placer escucharte. gracias, amiguita. Ay, Muchísimas gracias. buenos días con todos. Buenos Buen día. días, Nelly. ¿Qué tal? Sí, qué maravilloso día. ¿Verdad? Un sol radiante por acá. Y Sí, todos. sí, sí, Sí. sí. Sí, bueno, gracias a Dios que encontramos este camino, ¿no? Y bueno, todos tienen su propio camino, también entendí. Tienen su momento en que dejarlos también a cada uno como que va a despertar, como se dice, ¿no? De esa ilusión que tenemos. Y sí, la humildad, demoré en comprenderlo y ahora, sí entiendo un poco más y
pues es cuando ya tiene uno, como dice, conocimiento y más la sabiduría, y ve ya de otra manera al ser humano, que somos uno, ¿no? Que nadie es ni más ni menos. Bueno, se entendía un poco que ya ve natural, digamos, a su ser, ¿no? Ya no sé, vemos como digamos, la máscara que estamos acostumbrados a veces a estar dando significados, definiciones, ¿no? Pero cuando ya estamos conociendo que como que ya eh, tenemos ¿cómo puedo decir? Sí, deber, ¿no? Su naturaleza, que digamos, la verdad dentro de cada ser humano. Y todavía, claro, al comienzo yo también, y sigo, ¿no? En el camino, sigo practicando, porque a veces al comienzo, cuando conocí la filosofía, cuestionaba, pues, a mí misma, a lo demás, a mi madre, y así, entonces, bueno, entiendo que es, pues, el aprendizaje, ¿no? Y, pues, seguir, practicando y, como dice, meditando también. Y ya la vida nos hace como más fácil también a veces. A veces también ahí estamos, como dice, tambaleando, pero ahí estamos, ¿no? Sí, Margarita, Sí, gracias por todo, gracias, sí, a todos también por el grupo, ¿no? Que tengan un día gracias, maravilloso. Dios los gracias. bendiga. Sí, el cuerpo a veces se carga y cargamos mucha gente en el cuerpo. Una vez entró a mi casa, había traído una de las señoras, trajo a su hermano de provincia, mayor que ella. Y cuando entra, yo no sé por qué, pero comencé a poner protección en la casa. Y cuando en eso él entra, y lo sentí como que arrastraba sus piernas, su cuerpo pesado. Y lo primero que me dijo, cargo un muerto, porque él hacía cosas chamanescas y todas esas cosas. Entonces había traído y yo decía, con razón, y uno te orientan antes, ¿no? Y tiene que estar atento, vigilante, como dice. Me habían alertado que ponga esto, que ponga el otro. Porque a veces el cuestionar, el juzgar, el mirar con sorpresa puede producirse una grieta, ¿no? Uno tiene que permanecer en la fe, en la conexión con la divinidad. Entonces yo tenía que permanecer así, pero me ayudaron a que ponga esa protección de sal y todo. Entonces ahí comenzamos a trabajar la entidad que él te cargaba, ¿no? Y ya no me acuerdo mucho, pero creo que era un joven que se había hecho cosas. Y era sorprendente a veces cómo cargamos presencias, entidades en el cuerpo y sentimos el cuerpo muy cansado, muy cansado. Por eso a veces les digo, no vayan mucho a los hospitales. Hay mucho sufrimiento de presencias ahí. También a eh, esas ruinas donde hay mucha presencia. Cuando yo he viajado así, he visitado las ruinas, me dedico a dar sutra a museos así donde exhiben muchas momias, sutra, sutra. Y eso me ayuda bastante, inclusive acá, ¿no? Cuando me acompaño a mi hijita que en la noche a la perrita, comienzo con mi mami, salimos con la silla de rueda para que ella reciba un poco de el aire de la noche. Y comienzo con mi mente, recitar sutra, sutra. Y están que pintan la casa, que limpian esto. Creo que se avanza, pero el detalle es no tanto avanzar en la parte material, sino en la parte espiritual, la conexión con nuestra esencia, ¿no? Que todos vivan en armonía, porque lo material va a venir por añadidura. Así que, incierto, Neri, estamos en una evolución, estamos aprendiendo y no soltar, no soltar. Acuérdense que más fuerte es el mensaje. Para eso vino Jesús, para dar mensaje, ¿no? Así que, ¿les parece? Elsie, Chachi, ¿qué te pareció? Pueden conversar. Gracias, Neri, para ya dar término a nuestra reunión. ¿Alguien más quiere aportar?
Acuérdense mucho, la próxima semana, el próximo miércoles, les tengo preparado otro tema. Se habla mucho de que hay un cometa que está acercándose a la Tierra y muchos medios hablan de desastres climáticos. Pero yo leí algo de Chico Javier y tiene otro concepto sobre esto. Ojalá que lo pueda encontrar y comience a escribir para quitarnos ese miedo. Porque están vociferando mucho, ¿no? Y el detalle, como decía Chico Javier, no cuenta esto para dar miedo. Y nada debe de dar miedo porque no tiene existencia en mí. Así que vamos a ver si lo encuentro y les pueda transmitir la próxima semana para que estén tranquilos, ¿no? Con tantos comentarios que se habla del pronóstico de este COVID, ¿no? Así que muchísimas gracias Estelita, Chachi, Elsie, Chevy, gracias Antonia, Margarita Velázquez, Celi, Elsie, muchísimas gracias Sani, bendiciones a cada uno de ustedes, que les vaya bien, tengan un hermoso fin de semana lleno de mucho aprendizaje, ¿sí? Y gracias, los espero la próxima semana. Vayan comprando sus velas, sus velones, vayan imprimiendo sus deseos y para la ceremonia de la luz. ¿Sí? Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, señora Margarita. Sí. Dios me lo bendiga a todo el grupo. Ha estado muy bonita nuestra charla. Hoy día es de aprendizaje. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana, Celi. Bendiciones para la familia. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Que Dios te bendiga. De igual manera, cuídate bastante, ¿sí? Ya conversaremos luego, ¿sí? Gracias. Gracias, tía. He estado escuchando, pero he estado también trabajando, así que